Dios les bendiga. Empezamos hoy, por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, a estudiar un nuevo libro de la Biblia. Esta vez la epístola de Filemón. Bien, y a manera de introducción voy a decir que pertenece a las epístolas paulinas, junto a Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Es decir, 13 de las son 13 las epístolas paulinas. ¿Qué más podría decir? Que el autor es el apóstol Pablo. Me gustaría hablar un poco sobre la biografía del apóstol, pero ya que es una carta breve y solamente me voy a demorar un video, no, en otra epístola de pronto más larga sí me extenderé un poco en cuanto a la biografía del apóstol Pablo. Solo diré que es una de las epístolas cuando estuvo en prisión, la primera vez en Roma, una prisión domiciliaria. En este tiempo también escribió Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Bueno, esta carta fue escrita en el año del 60, entre el año 60 y el 62, en ese periodo, después de Cristo. Bueno, el destinatario principal fue Filemón, un amigo del apóstol Pablo. Tuvo unos destinatarios secundarios que son la familia de Filemón y unos destinatarios generales que fueron a la iglesia que estaba en casa de Filemón. Bien, esta es una carta personal, ¿sí? Una carta que fue escrita del apóstol Pablo hacia un amigo. Bueno, los temas aquí son el perdón, la igualdad en Cristo, la gracia, el amor, la misericordia, la restauración. Esa palabra que tanto a mí me gusta, la palabra restauración, porque a eso vino el Señor, vino a buscar, a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y además a traer restauración a las personas. A eso vino el Señor, a dar vida. Bien, esto fue una corta introducción. Entramos ahora sí en el texto. Es una carta muy corta, la más corta que escribió el apóstol Pablo. Tiene solamente 25 versículos en un solo capítulo. Bien, dice así: salutación. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, aquí nombra, como siempre, el apóstol Pablo se identifica en cada una de sus cartas y dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Bueno, aquí vemos que en otras de las cartas de él se identifica como apóstol de Jesucristo, o en otras como siervo, ¿verdad? Jesucristo. Pero aquí vemos que se nombra como prisionero porque él no va a aludir a su condición de apóstol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está enviando una carta a un amigo y más bien se identifica como prisionero de Jesucristo, no como prisionero de Roma o cualquier otra autoridad humana, sino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque finalmente todo está bajo la soberanía de Dios, bajo la voluntad, bajo la, sea perfecta o sea permisiva, pero todo está bajo la soberanía de Dios. Por eso dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y dice: y el hermano Timoteo. Es decir, aquí nombra a Timoteo como corremitente, posiblemente porque le esté ayudando, ¿no? Le está ayudando o a redactar o a escribir algo. Es un colaborador. Bueno, el apóstol Pablo siempre contó con muchos colaboradores cuando él estaba en prisión. Vemos que, y en las iglesias, ¿no? Él siempre tuvo personas que estuvieran allí. Vemos que cuando él estaba preso, él decía que él estaba preso, pero que la palabra de Dios no estaba presa. Y él continuaba mandando cartas, evangelizando de una u otra manera. Él continuaba haciendo la obra de Dios. Las prisiones en las cuales él estuvo nunca fueron un impedimento para que él parara su obra ministerial, su labor ministerial. Él continuó, él siempre estuvo libre, siempre fue un hombre libre. Bien, y dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, dice: al amado Filemón. Bueno, esa palabra Filemón, este hombre, es una palabra muy bonita, ¿no? Porque viene significa pues amante, ¿no? Bien, entonces Filemón era un hermano
un amigo a quien apreciaba mucho, el apóstol Pablo, y dice que Filemón fue ganado, al parecer, por el apóstol Pablo. Lo dice que lo nombra como su hijo espiritual, ¿no? Entonces le dice al amado Filemón, colaborador nuestro, y dice, y a la amada hermana Apia. Bueno, muy posiblemente la hermana Apia era la esposa de Filemón, que servían juntos en la iglesia. Dice, y Arquipo, nuestro compañero de milicia. O sea, muy probablemente también se cree que Arquipo era el hijo de ambos. O sea, que formaban una familia. Por eso los nombra allí a todos, por eso da esta mención, ¿no? Posiblemente a la hermana Apia y a Arquipo, y dice, y a la iglesia que está en su casa. Es decir, que ellos se reunían en su casa, ¿no? Ahí ellos, bueno, la ubicación de ellos era en Colosas. Sí, la carta a los colosenses fue enviada también, junto con esta Filemón, fue también enviada la carta a los colosenses, a la iglesia que está en Colosas. Dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que siempre nos deseemos entre nosotros que gracia y paz. Bueno, gracia es el saludo típico utilizado en griego, y paz era el saludo típico utilizado pues entre los judíos, ¿no? Gracia y paz a vosotros. Nosotros sabemos que siempre contamos con la gracia, con la multiforme gracia del Señor Jesús, y además que la paz de Dios repose en cada uno de nuestros corazones. Dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo, dos personas de la Trinidad. Allí está mencionando el apóstol Pablo. Bien, luego de esta salutación sigue, dice, bueno, algo antes de continuar voy a leer algo que tengo aquí apuntado. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, no hace referencia a su condición de apóstol, ya que está escribiendo a un amigo, y no va a hacer uso de su autoridad apostólica en este caso. Menciona a Timoteo solo aquí en el saludo, o sea, en la carta ya no se va a mencionar más a Timoteo. Dice, Timoteo servía a Pablo en prisión. Aparece aquí como corremitente, tal vez porque ayuda a redactar o a escribir algo. Bien, dice ahora sí, versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. O sea, ¿de quién estamos hablando? Está hablando de Filemón, ¿cierto? Que el apóstol Pablo regularmente era costumbre de él orar por sus compañeros en milicia, ¿verdad? Y es lo que nosotros debemos hacer. Si nosotros pertenecemos a un grupo, a una iglesia, a una congregación, debemos estar orando unos por otros. Es muy importante eso, ¿no? Eso dice la Biblia, orad unos por otros. Además dice también, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces dice que él se recordaba y siempre estaba continuamente orando por Filemón. Y daba gracias a Dios, ¿no? Daba gracias a Dios por haber conocido personas, digamos, tan maravillosas como él. Versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea que se escuchaba, llegaba hasta oídos de él, donde él se encontraba, acerca del amor a Jesús y hacia los santos. No podemos decir que amamos a los hermanos y que amamos a Dios y no amamos a los hermanos. O sea, el amor a Dios lo demostramos como hacia nuestros semejantes. No es posible amar a Dios y tener olvidados a nuestros hermanos. No es posible eso, esa combinación no es lógica. Primeramente amamos a Dios y eso es un reflejo de que el hecho de amar a los demás hermanos es un reflejo real de que amamos a Dios. De esa manera realmente demostramos de que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Entonces mire que la participación de tu fe, o sea, ¿cómo hacemos eficaz nuestra participación en la fe? Bueno, sirviendo a los demás, amando a Dios, sirviendo a los demás. Dice
en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado conocimiento y debemos cada día crecer en ese conocimiento de la palabra de Dios, y todo eso, todo ese conocimiento y todo eso se refleja como con buenas obras, con fruto. Dice versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Es decir, que Filemón era un hombre que apoyaba la obra de Dios, que servía, que confortaba los corazones de muchos. Qué bueno esta labor, esta misión que hacía Filemón, ¿no? Confortaba los corazones. Vemos que este hombre era un hombre adinerado, tenía dinero, y esto tal vez le permitía servir, de pronto ayudar, dar a quien lo necesitara, ¿no? No quiere decir que el que no tenga no puede confortar los corazones de los demás. No, cada uno conforta, ayuda de la manera que puede, ¿no? Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Pero si hay una palabra de esperanza, hay un buen consejo, hay oración, si la persona va y con su presencia puede ayudar a otros, eso conforta, ¿no? Eso alienta, la presencia, la ayuda, a veces el servicio, la compañía, todo esto es muy, pero muy importante en la obra de Dios. Pero Filemón específicamente no sabemos de qué manera lo hacía, pero lo hacía, que ayudaba y que confortaba a los demás hermanos, eso es un hecho. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Bueno, Pablo dice, bueno, yo tengo mucha libertad en Cristo, es decir, un ministerio. El apóstol Pablo era un servidor de Cristo, tenía unas revelaciones extraordinarias de parte de Dios, tenía la autoridad y libertad en Cristo, para que él podía utilizar su condición de apóstol para hacer un pedido, para hacer un, digamos así, dar un mandamiento, dar una orden, podía hacerlo. ¿Por qué? Porque era apóstol de Cristo, sabía que en Cristo, digamos, era conveniente. Pero ¿qué hizo él? Él no optó por utilizar, digamos, su autoridad apostólica, sino que lo que hizo, ¿qué fue? Rogar por amor. Él dijo, no voy a apelar a mi condición de apóstol, más bien te ruego por amor. ¿Por qué? Porque ahorita él dice, yo estoy prisionero por Jesucristo. Y dice también que ya anciano, él se consideraba ya anciano, aunque no es que estuviera muy viejito, pues aproximadamente unos 63 años podía tener, o sea, a nuestro parecer aún era joven, ¿cierto? Aún era joven de 63 años, pero bueno, él ya se consideraba a sí mismo anciano. No creemos que se considere, que se refiere a la parte servicial en la iglesia, ¿no? Que el anciano es el no solamente en edad, sino el que sirve, el que tiene una madurez y todo esto. Probablemente se refería a la edad, pero pues como les menciono, no era que estuviera pues demasiado anciano. Dice versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Bueno, ahí ya está rogando, hace alusión a que Onésimo es hijo espiritualmente, a quien engendró en sus prisiones. Bueno, ahí hay dos posibilidades en cuanto a esto. ¿Cómo es que Onésimo conoce a Pablo? Bueno, en las prisiones, ¿cierto? No sabemos. Bueno, Onésimo, ¿quién fue? Primero que todo. Bueno, Onésimo era un esclavo de Filemón, que al parecer se había fugado de Filemón, y al parecer había robado, sí, había robado a su amo Filemón, y había huido. ¿Para dónde huyó? Bueno, muy probablemente huyó a Roma, a una ciudad grande donde podía pasar, digamos así, desapercibido. Y bueno, existen dos posibilidades. Una, que lo hayan atrapado las autoridades romanas y lo hayan metido en prisión allí junto a Pablo, y ahí Pablo lo conoce y bueno, y hablan, y el apóstol Pablo se lo gana para Cristo. Pero existe la otra posibilidad, y es que simplemente un hombre prisionero, un hombre que se había escapado, un esclavo que se había escapado, era reo de un gran castigo, ¿no? Incluso estaba en peligro de muerte, de que lo mataran, ¿sí? De que el amo podría tomar justicia, y de pronto él dijo, bueno, de pronto me estarán persiguiendo, y entonces probablemente ya conocía al apóstol Pablo, porque en su trato pues con Filemón, entonces lo que hizo fue buscar al apóstol
Pablo donde él se encontraba, se dio cuenta de pronto de que estaba prisionero, lo buscó para buscar tal vez un refugio, una ayuda, un consejo o algo del apóstol Pablo. O sea, yo creo que es más creíble esto. ¿Por qué? Porque si, digamos, luego vemos que él lo va a enviar, lo envía nuevamente a Filemón. Entonces, si de pronto Onésimo hubiera estado preso también, pues no lo hubiera podido enviar, sino hasta que cumpliera la condena, ¿no? Que es otra posibilidad. Pues ahí el texto no nos revela exactamente qué fue lo que pasó o de qué manera fue que Pablo y Onésimo se encuentran, ¿cierto? O si fue casual, digamos, bueno, entre comillas casual, porque en Dios no existe casualidad, Dios todo lo tiene predeterminado y ya todo lo sabe. Pero entonces, digamos, un encuentro aparentemente casual donde se hablan y de pronto no se conocían o de pronto ya se conocían. O sea, lo cierto es que existió ese encuentro, existió ese diálogo, y lo cierto es que el apóstol Pablo no desperdiciaba su tiempo. Como les decía al principio, el apóstol Pablo no desaprovechaba oportunidad. Estando preso era cuando, digamos, la obra de Dios continuaba adelante con los prisioneros. O sea, siempre se movió. Recordemos que el apóstol Pablo, en el apóstol Pablo se movían los 9 dones del Espíritu, ¿sí? Así como él nos habló allí de este grupo de 9 dones. Sabemos que hay más, pero nos habló de esto, y en otras epístolas nos habla de otros. ¿Por qué los menciona? ¿Cómo él nos dio esta enseñanza? Bueno, porque él mismo lo experimentaba, él mismo lo vivía, y de esta manera nos pudo hablar acerca de los dones espirituales. Bien, entonces dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Le ruega ya como un hijo espiritual. Dice: a quien engendré en mis prisiones. 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mire, el nombre Onésimo significa útil o provechoso. Esto es lo que significa la palabra Onésimo. Pero mire, algo muy importante que yo encuentro acá es que una persona, cuando no se ha convertido a Cristo, digamos, es inútil aún para él mismo, para su familia, no cumple el propósito para el cual Dios le creó. Pero vemos que cuando la persona está en Cristo, su propósito de vida, su propósito lo encuentra fácilmente. Y eso fue lo que pasó con Onésimo. Onésimo, aunque su nombre era útil, aún no había cumplido con ese propósito. Bueno, los nombres, vemos que en la Biblia se habla mucho de los nombres, ¿no? Los nombres representaban algo de lo que iba a ser, de lo que él iba a cumplir en la vida, o alguna misión especial para la cual iba a ser. Bueno, representaba algo de sí, algo de su vida. Pero en Onésimo, que significa útil, todavía no se había cumplido ese propósito. Dice: en otro tiempo te fue inútil, es decir, no sirvió bien como esclavo, sino que antes, ¿qué hizo? Robó. Posiblemente fue digamos, el delito que había cometido Onésimo contra Filemón, ¿cierto? Dice: pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es decir, Onésimo estaba sirviendo, Onésimo estaba siendo útil para el apóstol Pablo ahí en prisión. Mire, yo hoy precisamente, yo ya tenía el mensaje hace días preparado, pero hoy encontré este hermoso versículo que vino a mí, que es muy, muy apropiado para este momento. Dice: Pablo envió a Onésimo porque había habido en él un verdadero cambio. Dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mire, no importa que en otro tiempo hayamos sido esclavos del pecado, que hayamos sido inútiles para la sociedad, que hayamos sido no solamente inútiles, sino que hayamos causado perjuicio, hayamos causado daño, mal a la sociedad. No importa, aquel drogadicto, aquella mujer de la vida alegre, aquel asesino, aquel sicario que hace daño, no importa cuán grande, aquel brujo que hace maldades, no importa cuán mal hayamos podido haber hecho en nuestra vida pasada, sí, no importa. Lo que importa es, lo que cuenta es hoy, el nuevo nacimiento. Si hoy la persona nace de nuevo, ya va a ser una persona útil a la sociedad, ya va a ser una persona que va a cumplir con el propósito, ya no va a ser más una persona inútil, ya no va a ser una persona más que no sirve de nada. No, ya
ya desde que la persona es convertida a Cristo, en una nueva criatura, dice, todas las cosas son hechas nuevas. Y así Onésimo ya no era el mismo de antes. Mire, yo digo algo, para el apóstol Pablo poder enviar a Onésimo nuevamente es porque ya había visto, ya había dado frutos dignos de arrepentimiento, ya había visto el cambio en Onésimo, ¿sí? Porque yo no creo que el apóstol Pablo lo iba a enviar sabiendo que apenas estaba restaurando, que apenas estaba como, o sea, que todavía no se sabía si sí, si no, porque mire, eso pasa muchas veces. Se ve mucho, tristemente, es con los jóvenes que son drogadictos y que pasa un tiempo y de pronto usted los quiere llevar a su casa, usted quiere ayudarles, pero vemos que a muchos de ellos, tristemente, que no ha habido una conversión sincera, verdadera, vuelven atrás y vuelven a hacer daños. Incluso se escucha de drogadictos, de personas que hay pastores que han querido ayudarlos y incluso los han entrado a sus casas, pero estas personas les han pagado mal. Incluso han sido asesinados los pastores a mano de estas personas a quien los pastores han ayudado. O sea, es triste esa situación, pero es real. O sea, yo no creo que el apóstol Pablo, digamos, haya mandado a Filemón de vuelta, a Onésimo, que lo haya enviado con su amo Filemón, sabiendo que aún tenía mañas, que aún conservaba sus cosas malas. No, si el apóstol Pablo lo envía y le hace esta súplica, este ruego, que lo reciba, y ya no como esclavo, sino como a un hermano en Cristo, es porque ya vio el cambio, es porque ya no le iba a robar más, es porque iba a ser útil. O sea, ya el Espíritu había dado testimonio en el apóstol Pablo de que ya era un hijo de Dios, de que ya las cosas pasaron. Entonces, qué bueno, la maravilla del perdón, la maravilla que cada uno de nosotros recibimos de Cristo, el perdón, la restauración. Es algo hermoso cuando el Señor cambia vidas, restaura vidas, la gracia, la misericordia, es algo hermoso. Mire, y no es fácil, ¿no? No es fácil recibir a alguien que nos ha hecho daño. Si alguien te robó algo tal vez muy valioso, no es fácil tú decirle, bueno, ven nuevamente, te abro las puertas nuevamente de mi casa, porque de pronto tú estás con la desconfianza, ¿cierto? Bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Y el perdón, o sea, el perdón nadie dijo que era fácil, nadie, la Biblia tampoco nos dice que sea algo sencillo de hacer, no, el perdón a veces cuesta perdonar, pero es lo que el Señor manda, y es lo que el apóstol Pablo le ruega a Filemón. Bueno, el apóstol Pablo ahí hace como esa conexión entre Onésimo y Filemón. Él quiere que esa reconciliación se lleve a cabo. Él quiere que no importe cuánto daño le haya hecho Onésimo a Filemón, que haya ese perdón y se sanen esas heridas. Porque hay heridas, si alguien nos roba, si alguien nos hace mal, hay heridas, eso causa heridas. Por ejemplo, hoy estaba estudiando también en el libro de Génesis cómo José también va a perdonar a sus hermanos, pero antes de eso tiene que haber, tienen que reconocer los hermanos de José que verdaderamente han pecado, que hicieron mal. José quería ver ese arrepentimiento, ¿no? Que si había verdaderamente ese arrepentimiento por parte de los hermanos de José. Y bueno, 20 años después ocurre eso, ¿no? Cuando los hermanos venden a José, 20 años después ocurre esa reconciliación. Mire, tienen que pasar a veces muchos años tristemente aquí, pero esas heridas que estaban ahí todavía abiertas, llegará el momento que van a sanarse. Qué linda la reconciliación, qué lindo es el perdón, qué lindo es cuando tenemos la oportunidad, la posibilidad de que sea posible, ¿no? Estos encuentros, este cambio, es algo tan hermoso que el apóstol Pablo lo quiso hacer, ¿no? Él aún estando desde la prisión, pero envió a Onésimo. Bien, y dice así, lo que estamos diciendo en el versículo 11, dice que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es decir, el apóstol Pablo utiliza pues como un juego de palabras, como que es común en el apóstol Pablo utilizar juegos de palabras a veces, ¿no? Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario.
Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, lo enviaré nuevamente, y le pide, le ruega que lo reciba así como a él mismo, o sea, que olvide ya aquello, que ya Onésimo ya no es el mismo fugitivo de antes, no, él ya quiere recibir el perdón. Y bueno, a Filemón, digamos, la ley estaba a favor de Filemón, porque un esclavo podía ser severamente castigado, ¿no? Un esclavo que se fugaba y más, se había robado, podía recibir incluso la pena de muerte. Pero le dice, mire, el perdón, la gracia, la misericordia, que use de eso, o sea, mire, esta carta en sí no es teológica, y en sí el apóstol Pablo no va a nombrar la muerte y resurrección de Cristo, sino que va a nombrar un caso práctico de cómo vivir aquello que hemos aprendido, aquella teología que hemos aprendido, que el mismo Señor Jesús nos enseñó, como es el de amarnos unos a otros. O sea, aquí se quiere llevar a la práctica, ¿no? El Evangelio no son solamente palabras, el Evangelio es acción, es demostrar con hechos el amor de Dios. Dice, bueno, el apóstol Pablo quería retenerlo, ¿no? Dice, bueno, yo quería tenerlo conmigo porque me ha servido, me ha sido útil, pero dijo, no lo quise hacer, sino que más bien yo te lo envío. Y el apóstol Pablo tal vez dijo, bueno, yo lo envío a que exista ese momento de reconciliación, que pida perdón, ¿cierto? Que Filemón sane sus heridas, y a un Onésimo, ¿no? Un esclavo que no sabemos pues las causas de él, por lo cual hizo eso, que pueda haber esa reconciliación. Y dice, y bueno, tal vez el apóstol Pablo está queriendo decir, si tú quieres, me lo puedes enviar, o sea, arreglen como las cosas, y si quieres, me lo envías nuevamente, que a mí me es útil, ¿sí? Así como a usted le va a ser útil allá, a mí también me es útil, eso está diciendo, para que le sirvan las prisiones. O sea que Onésimo mostró ser un servidor fiel al apóstol Pablo. Dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que no fuese como de necesidad, sino voluntario. Es decir, que el apóstol Pablo no quería hacerlo, decir, bueno, yo como apóstol de Cristo y como prisionero de Cristo en esta situación necesito de Onésimo, así de que me lo quedo, solo te informo y listo. O no te informo nada, sino que ya que se queda acá sirviéndome porque es por causa del Evangelio. Pero no, el apóstol Pablo no quiso hacer eso, sino que quiso que si él voluntariamente, que sea algo voluntario y no por necesidad, ¿no? Es lo que dice allí. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. O sea, le dice Filemón, ya no lo recibas como un esclavo, no, perdona ya eso, perdona lo que él hizo, y lo que debes hacer es que recíbele como a mí, como un hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque es en Cristo. Dice el mismo apóstol Pablo en otra de sus cartas, dice, en Cristo ya no hay esclavo ni libre, hombre o mujer, ¿cierto? O sea, muestra que en Cristo somos uno, somos una familia, que ya le recibo como hermano. Qué lindo esto, ¿no? Qué lindo esto, que si usted tiene un jefe que es cristiano, o usted tiene un trabajador, digámoslo así, que es cristiano, que exista ese buen trato, ¿cierto? Como cristianos, como hermanos en Cristo, no que no le pague o no que haga las cosas mal, no, al contrario, antes debemos hacer las cosas bien y mostrar que verdaderamente somos parte de esa familia, pero que exista el amor fraternal. O sea, allí lo que se alude es que exista un verdadero amor, que exista eso tan hermoso entre familia, el amor fraternal. Y mire, el nombre de Filemón, como les decía, significa amante. Estamos seguros de que Filemón hacía honor a su nombre, ¿sí? Que era alguien que realmente amaba, alguien que se había convertido a Cristo. Bien, dice, bueno, versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Bueno, le dice que lo reciba como a él mismo, ¿sí? Así como lo recibiría él, no importa. Recíbelo igual, no es necesario hacer acepción de personas, no, recíbelo igual. Y dice, si en algo te dañó, o sea, ahí lo que habíamos dicho al principio, que probablemente había robado a su amo,
Dice, o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Sí? El apóstol Pablo iba a pagar, se iba a hacer cargo de la deuda que tenía, ¿no? Ayer el apóstol Pablo ahí hace, vemos que hace como el mediador, ¿no? Ahí está representando de alguna manera también a Cristo, mostrando el ejemplo de lo que Cristo hizo, que Cristo fue mediador de un nuevo pacto, ¿cierto? Y ahí él está de alguna manera diciendo, bueno, lo que él te debe yo mismo te lo pago, no te preocupes, yo te lo voy a pagar, y eso es lo que está diciendo. Y dice que él mismo lo escribió con su puño, con su mano, es decir, el apóstol Pablo sabemos que tenía quien le ayudara, quien le ayudaba a escribir sus cartas, pero vemos que posiblemente este versículo, probablemente no se trate de todo el capítulo, de toda la carta, posiblemente esa parte él dijo, bueno, si él dijo yo mismo la escribo, es porque, bueno, de pronto escribió esa partecita de que él pagaba como para dar testimonio, como para dar fe de que él iba a pagar, iba a hacerse cargo de la deuda de Onésimo. Entonces dice, por no decirte que aún mismo te me debes también. ¿Sí? Es decir, el apóstol Pablo quiere tener ese provecho, y es lo que dice el versículo. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Es decir, que tú mismo te me debes. Está diciendo, bueno, Filemón conoció a Cristo por mano de ¿quién? Del apóstol Pablo. Entonces, tal vez pueda hacer referencia a esa deuda, o también puede hacer referencia, no es que sea una deuda, pero pues bueno, lo pudo haber tomado de esa manera. O también puede hacer referencia de que como a Pablo cogió a Onésimo, lo acogió cuando alguien cogía a un esclavo y lo mandaba nuevamente al amo, el amo debía pagar una buena cantidad de dinero para que por haber devuelto, digamos, por haber capturado, digámoslo así, al esclavo, ¿sí? Entonces probablemente el apóstol Pablo hace referencia a eso, ¿no? Que él bueno, no que lo capturó, pero que lo va a enviar a él. Entonces es posible, ¿no? Que se trate de eso, o como le habíamos dicho, de que se trate de que Filemón es un hijo también espiritual del apóstol Pablo. Entonces imagínate, es algo que nosotros no podríamos pagar, ¿no? La salvación del alma, que es por gracia, pero cuán grande es que alguien nos hable de Cristo. Es como si tuviéramos una deuda espiritualmente hablando, ¿no? ¿Cierto? Con esa persona que nos habló de Cristo, ¿cierto? Que nosotros debemos de sentir un agradecimiento especial con aquellos que nos hablan de Cristo. ¿Por qué? Porque sembraron en nosotros lo espiritual, lo eterno, lo que no tiene precio, lo que no se puede pagar con dinero. Bien, dice versículo 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Bueno, el apóstol Pablo dijo, bueno, que yo me gané a un hombre rico, sí, digámoslo así, yo quiero aprovecharme en algo de eso. ¿Y cuál es? Bueno, que reciba el que en otro tiempo fue su esclavo, pero el Señor se convirtió a Cristo, el Señor hizo de él una nueva criatura, ya no es más un esclavo, ya no es más un ladrón, ya no es más un traidor, es una nueva criatura. Ve y recíbelo, ya no como esclavo, sino como a un hermano en Cristo. Y eso es lo que está diciendo. Y si Filemón hace esto, va a confortar el corazón de Pablo, que está en prisión. La prisión no es nada fácil. Versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Dice, el apóstol Pablo confiaba en que Filemón era un hombre obediente, ¿no? Y que iba a hacer eso, y que iba aún a hacer mucho más de lo que le estaba pidiendo el apóstol Pablo. Es decir, que Filemón era un hombre generoso, era un hombre que ayudaba, era un hombre que estaba dispuesto a ayudar, a apoyar a quien lo necesitaba. Ya habíamos visto, ¿no? Que confortaba los corazones de los demás hermanos. Entonces, dice Pablo, bueno, Pablo está seguro de que lo va a hacer, de que va a cumplir con este pedido especial de amigo que le hace el apóstol Pablo a Filemón. Y dice, prepárame también alojamiento. Bueno, entonces este era un hombre que tenía posiblemente una casa muy grande donde podía hospedar, donde tenía la forma, ¿no? de hospedarlo, y un buen lugar, ¿no? Dice,
porque espero por vuestras oraciones os seré concedido. O sea, ellos estaban orando ¿para qué? Para que el apóstol Pablo pudiera salir de prisión y que el apóstol Pablo pudiera ir y predicar esos mensajes tan buenos, ¿no? Del apóstol Pablo. Qué bueno estar ahí escuchando esos mensajes, ¿sí? Tal vez muchos de los mensajes que daba el apóstol Pablo tal vez no quedaron registrados, ¿no? en la Biblia, pero sabemos que era un hombre que predicaba largas horas, que aún llegaba a la madrugada y él estaba predicando, ¿no? En diferentes lugares. Él aprovechaba el tiempo cuando a veces digamos iba una visita muy corta a determinado lugar, él aprovechaba y predicaba, se extendía en su mensaje. Entonces él quería ir también allá en Colosas y predicar esa palabra, y creemos que así fue. O sea, no tenemos evidencia de que haya sido así, pero muy probablemente sí, él fue y así cumplió con este objetivo, ¿no? Con este sueño, digámoslo así. Bien, ya hemos llegado al final, ya nos queda solamente las salutaciones y bendición final. Hemos visto que es una carta corta, pero que trae mucho mensaje, ¿no? Es una forma práctica de ver el Evangelio. Entonces, ahí en el versículo 23 dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, allí el apóstol Pablo nombra a unas personas, quien en el libro de Colosenses podemos ver que también se nombra a estas personas. Bueno, Epafras dice, había sido enviado por los colosenses para ministrar a Pablo, y tal vez fue encarcelado. No se menciona, ¿no? Bueno, fue enviado como prisionero. Dice, puede ser un fiel compañero. Es posible que en alguna otra ocasión estuvieran presos junto a él. O sea, Epafras posiblemente no estaba preso allí en ese momento, sino que había sido enviado por los hermanos de Colosenses para servir allí, o sea, para colaborarle al apóstol Pablo. Bueno, ¿a quién nombra más? Bueno, a Epafras, nombra a Marcos. Bueno, este Marcos es el mismo Juan Marcos, ¿no? Aquel que escribió el Evangelio de Marcos, aquel sobrino de Bernabé. Mira, en otro tiempo Pablo tuvo una discusión fuerte con Bernabé, incluso que se separaron. Tuvieron que hacer sus ministerios aparte por causa de Juan Marcos. Pero mira que acá en este momento vemos que ya Marcos ya ha madurado y ya ahorita le es útil al apóstol Pablo, ¿no? Ya es un colaborador. Nombra también a Aristarco, nombra a Demas. Mire, Demas ese es aquel que luego dice que Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Bueno, aquí en este momento todavía estaba sirviendo. Lucas, el médico amado, sí, el médico escritor del Evangelio de Lucas. Y dice, mis colaboradores, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, es algo hermoso que el apóstol Pablo desee, que la gracia del Señor repose en cada uno de ellos. Y es también en este momento el deseo del Señor Jesús, que la gracia y la misericordia de Dios repose en cada uno de nosotros. Paz a los que amamos al Señor Jesús. Que el Señor les bendiga.